Ahí está. Bueno, seguimos entonces. Nos faltan dos métodos para poder terminar con esta primera parte, que era ecuaciones de primer grado y primer orden. Entonces, hoy vamos a ver el penúltimo método que se llaman ecuaciones diferenciales lineales. Esto es muy fácil, donde ustedes a veces patinan todo, inclusive no ya en cálculo 3 patinan en álgebra y patinan en cálculo 1, porque acá se darán cuenta que cálculo 2 casi nada hicimos, excepto con derivadas parciales, pero más es cálculo 1. Entonces ahí está el déficit, ahí está el problema. Por eso es que yo siempre les digo en cálculo 1, cuando tengo cálculo 1, por favor, estas cosas tienen que saber porque esto les va a perseguir hasta que terminen la carrera prácticamente. Y me tienen que hacer caso porque yo no les digo por Argel, yo les digo porque sí sé que es así. Bueno, entonces ecuaciones diferenciales lineales se llama nuestro método. Ecuaciones diferenciales lineales. Directamente algunos le dicen ecuaciones lineales. Entonces, fíjense, la ecuación diferencial lineal de primer orden tiene la forma general. A sub 1, la derivada de y con respecto a x, más a sub 0, x, y es igual a f de x, en donde a sub 1 y a sub 0 son constantes. Acá tengo la primera derivada en función a x y esta y que tengo que aparecer, que tiene que aparecer ahí en la forma. Nosotros hasta ahora no habíamos visto algo parecido. Era, por ejemplo, m, n, que trabajamos varias veces. A ver qué me dicen en el chat. Sí, análisis de circuito ya tiene esto. Ajá, perfecto. Ahí los problemas de aplicación que siempre les dije van a aparecer en problemas de física y de circuitos 1 y 2. Inclusive en circuitos 2 me acuerdo con la profe Magdalena, trabajamos juntos porque ahí ya usan, por ejemplo, transformadas. Entonces veíamos así ejemplos en donde ella tenía que aplicar y nos ayudábamos en el sentido de cómo se hace con transformadas, por ejemplo. Bueno, entonces, si nosotros dividimos toda la expresión en a sub 1, entonces resulta la forma más útil. Y esto es lo que ustedes tienen que saber a partir de ahora. Esta forma que tenemos aquí, que es la diferencial de y con respecto a x, tiene que estar con constante 1 aquí. Aquí no podemos tener ningún número. Si tengo algún número, entonces yo puedo despejar, pero en forma liderada yo tengo que trabajar, significa que aquí mi constante siempre tiene que ser 1, 1, más p de x. P de x es una función en x, me está diciendo, por i. Entonces, p de x, inclusive ya habíamos visto también en algún momento dado que si me dice, por ejemplo, p de x y yo tengo una constante, entonces esa constante viene a ser mi p de x. No necesariamente tengo que tener la variable x dentro de la estructura, por decirlo. Por i es igual a q de x. Y acá también tengo otra función y tiene que estar en función a x. Podría ser que, por ejemplo, me diga diferencial i sobre diferencial x más 2i es igual a 3, por ejemplo. Entonces ahí fíjense que son todos constantes. O, por ejemplo, tengo diferencial i con respecto a x más, por ejemplo, 3x y es igual a 1, por ejemplo. Entonces fíjense ahí cómo puede tener entonces valores constantes o funciones en x. Y la y sí o sí tiene que aparecer. Si esta y no está acá, entonces no vamos a poder resolver con esto. La vez pasada también en el WhatsApp habíamos visto que había un ejercicio, por ejemplo, que yo ya podría haber desarrollado por homogénea o por exactas. A partir que nosotros vamos viendo más métodos, entonces aquellos primeros cuando se complicaban tanto, por ejemplo, yo puedo inclusive ver ya con un método más fácil con estos, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier ecuación diferencial cuando reúne los requisitos para utilizar ese método, entonces yo puedo probar sin problema y el resultado me tiene que dar el mismo. Bueno, entonces ya les dije, esto es lo que yo necesito. Si yo ya identifico, esa es la parte un poco complicadita, cómo yo identifico si es homogénea, si es exacta, si es lineal, y van a ver de que es fácil. ¿Por qué? Porque esta parte de y sobre de x tiene que estar sola, así como les dije, y aparece en algún lado esta y, que no podíamos tener todavía en las anteriores porque no teníamos, por ejemplo,
una función así multiplicada por i. Bueno, aquí vamos a recurrir otra vez a factor integrante. Este factor integrante nosotros ya usamos en factores integrantes justamente que era ecuaciones inexactas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar entonces mi factor integrante a través de mu de x es igual a e elevado a la integral de px de x. Aquí también tienen que entender algo. A veces cuando estamos resolviendo ejercicios, yo puedo tener también acá, por ejemplo, diferencial x sobre diferencial y. Entonces, ¿qué me está queriendo decir cuando aparece de esta forma? Me está diciendo que la x es mi variable dependiente y mi y es la variable independiente. Yo puedo en algunos casos utilizar funciones así inversas que le decimos, habrán visto en cálculo 1 ecuaciones, o sea, funciones inversas. Entonces yo puedo hacer el cambio de variable, en el sentido de x siempre decimos que es independiente, pero acá, en este caso, cuando escribo de esta forma, esta es dependiente y la y en este caso es independiente, que no siempre ocurre de esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta expresión yo puedo entonces convertirlo así. Ahí voy a tener y, acá voy a tener entonces x, y acá que voy a tener, y acá entonces voy a tener y. Entonces fíjense cómo yo puedo trabajar también con una función inversa, implicando entonces lo que acabo de explicarles. Entonces dejamos otra vez igual esto, porque a veces ustedes quieren dejarlo de la forma como nos dice, pero había sido podía también resolver de esa forma. Inclusive en algunas observaciones a veces aparece y les dice, por ejemplo, tratar a X como dependiente y a Y como independiente, les dice a veces en las observaciones cuando tenemos que hacer de esa forma. Bueno, entonces nos vamos otra vez aquí. Necesito entonces este factor integrante. Lo que ustedes se tienen que dar cuenta entonces es que yo necesito sí o sí mi estructura de esta forma como les acababa de decir varias veces ya, inclusive. Necesito distinguir quién es P de X y quién es Q de X. ¿Por qué? Porque mi factor integrante yo tengo que usar aquella expresión algebraica que le acompaña a la y, que en este caso es la P de X. No voy a poder utilizar la Q de X. Tiene que ser el primero, el que le acompaña a la Y. Si hacemos entonces, si multiplicamos la ecuación por mu de X, que es esto, y después derivamos con respecto a X, entonces tenemos la ecuación general de la ecuación. ¿Y cuál es la solución general? La solución general es esta. ¿Qué significa una ecuación general? Que vamos a tener el valor de la C como desconocido. Entonces vamos a tener que ponerle sí o sí al resultado final más C. A eso le decimos ecuación general. Ahora, si me dice, por ejemplo, solución particular, entonces necesitamos saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Y hacemos entonces el reemplazo en la primitiva y determinamos el valor de la C. Y después otra vez escribimos la primitiva ya con ese valor numérico exacto, por decirlo. Bueno, entonces, la solución general viene de esta forma, es y por, acá hay un por, no veo, pero yo ya sé porque ya estoy en un cálculo avanzado. Entonces, si no aparece ahí, es porque es un por, pero no le pongo ese por porque ya les dije. Elevado a la elevado a la tanto, que es mi factor integrante, es igual a el factor integrante, y acá aparece otra vez la Q de X, por dx más C. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que resolver para hallar la primitiva. ¿Por qué? Porque si se fija, me dice la primitiva es, y toda esta expresión. Yo sé que en la primitiva no puedo tener de esta forma. ¿Por qué? Porque hay cosas que tengo que resolver antes. Y en lo posible, siempre también dejar a la i despejada. ¿Para qué? Para que podamos decir que es una función explícita. Bueno, entonces para que entendamos todo esto que está aquí, vamos a mirar algunos ejercicios que estamos o que tenemos acá. Ya les coloqué también la tarea de esta semana, que es este trabajo práctico que está acá abajo. Entonces vamos a tratar de hacer por lo menos 3 o 4 ejercicios de esto y con eso ya va a ser suficiente para que entiendan. Esto es muy fácil, así como les digo. Si les gusta cálculo, esto sale así, solita sale todo. Pero tienen que practicar. Si ustedes no le están dedicando el tiempo, ahora sí rindieron mal, entonces tienen que ponerse las pilas, chicas y chicos. Chicas y chicos. Bueno, a ver. Entonces, lo primero que voy a mirar siempre es si tengo la estructura como yo quiero. Entonces, en lo posible, y hagan ustedes también, si están haciendo a mano, escriban abajo la forma general que tiene. Así.
Y entonces miro si mi expresión original ya está despejada o ya está de la forma como yo quiero. Entonces miro acá mi expresión y veo diferencial x, y sobre x tengo acá. Después tengo un más 2x y entonces acá mi p de x entonces va a ser este 2x. ¿Por qué? Porque acá tengo la y si me fijo acá tengo la y. ¿Y qué es esta q de x? Y esta q de x entonces es 4x. Entonces veo que automáticamente en el sentido de que mi expresión original responde a la forma que yo necesito. Ahí está. En lo posible traten de sacar o en una llave o algo por el estilo, yo generalmente le pongo así una llave o en todo caso pueden poner ahí abajo. ¿Y qué es lo que vamos a poner en la llave? Vamos a poner las expresiones que le corresponden a P de X y a Q de X. ¿Para qué? Para que cuando tenga que estar utilizando, entonces esas expresiones ya tenga escrito ahí y ya sepa automáticamente quién es quién, porque a veces es complicado, no nos damos cuenta, entonces para que no tengamos ese problema. Entonces pongo en una llave así y acá entonces escribimos lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito P de X. ¿Y cuánto es P de X? Y miro acá y entonces encuentro que y está acá y mi P de X, toda la otra expresión con su signo. Su signo acá es más y ¿cuál es mi P de X? Y es 2X. Así. Y ahí también voy a poner mi Q de X. Mi Q de X. ¿Para qué? Porque después voy a tener que usar ya cuando esté buscando la primitiva, entonces necesito saber quién es quién. ¿Cuánto vale Q de X? Entonces miro en mi expresión original y mi Q de X es 4X. Y ahí está. Dejo ahí por el momento. Le pongo así así. Esto es muy importante por lo que les digo, porque después vamos a tener que utilizar nuestro factor integrante y cuando tenemos nuestro factor integrante, entonces necesitamos escribir la forma que va a tener después la primitiva final. Y acuérdense lo que les dije, con sus signos. Si acá tenía un negativo, acá negativo. Si tenía negativo, acá también va a ser negativo. Bueno, entonces tenemos ya ahí. ¿Qué es lo que voy a hallar ahora? Y ahora el segundo paso entonces es determinar el factor integrante. ¿Qué es esto? A ver, algo preguntan acá. No, no es. ¿Está bien tu pregunta? Fíjate acá. Así. Mi expresión es P de X y la Y está acá. La Y replica igualita a esta Y. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi P de X es 2X. No puede tomar Y porque acá no me está diciendo P de X y. Si me decía esto, sí iba a llevar la Y ahí, pero ahí yo no tengo, solamente me está diciendo que tiene que ser en la variable X. Ahí está. Entonces, la Y ya está ahí. ¿Quién es mi P de X? Es 2X. 2X. Yo no tengo acá P de X y para que pueda poner una Y también ahí. Bueno, entonces necesito el factor integrante y tengo que buscar ese. Tengo que buscar. Por suerte ya sabemos cómo se hace porque ya hicimos la vez pasada en ecuaciones inexactas. Entonces coloco acá y entonces buscamos aquí. Pongo ahí abajo otra vez y entonces me dice e elevado a la p de x. Entonces acá ya voy a poner mi p de x. ¿Cuánto vale p de x? Vale 2x. Y esto es lo que voy a determinar. Entonces le voy a poner no en negrita porque no es negrita. Y aquí entonces resolvemos esto. ¿Es igual a cuánto? Es igual a e elevado a la, así, e elevado a la, y ahí voy a integrar. Entonces, si integro, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2x cuadrado sobre 2. Entonces, 2x cuadrado sobre 2, 2 se simplifica con 2 y me va a quedar entonces solamente x al cuadrado. X al cuadrado. Y ese es mi factor integrante. Solo ese. Yo no tengo más nada para hacer ahí. No voy a bajar ni nada porque no tengo logaritmo natural. No puedo hacerle nada a esta expresión. Y ahora entonces voy y busco la forma que va a tener la primitiva, que es esta. Ahora como estamos haciendo primera vez, entonces hacemos uno a uno. Después cuando tengan práctica, ustedes ya pueden hacer rápidamente. Yo
les aconsejaría que usen siempre así como estamos haciendo. Es mucho más fácil en el sentido de fijar las cosas que vamos a tener que hacer. Vale, entonces esto vamos a sacarle su negrita y vamos a empezar a mirar qué tenemos nosotros como conocidos por decir. Bueno, fíjense, la expresión me dice e elevado a la EP de x, y eso yo acabo de obtener. ¿Por qué? Porque fíjense, e elevado a la integral de px de x es esta expresión que tengo acá. O sea, ¿qué significa eso? Que voy a reemplazar entonces mi factor integrante aquí en la expresión que va a ser después la primitiva. Entonces se queda así. Después otra vez el factor integrante. Entonces mi factor integrante es toda esta expresión que acabamos de obtener ahora. Y acá por primera vez entonces vamos a usar el valor que le corresponde a Q de X que tenemos ya en la primera parte que escribimos. Entonces este va a ser ¿cuánto? Y va a ser 4X. Y esto es lo que necesito resolver. No resuelvo nada del primer lado o del miembro 1. ¿Por qué? Porque ahí no tengo nada de expresión por decirlo. Sí voy a poder resolver esta integral que tengo acá. Esa C está fuera de la integral, no forma parte de la integral. Es la expresión final ya por decirlo. Por eso me dice, la primitiva será tal cosa, me decía. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Si se fijan que quiero integrar, entonces yo puedo sacar ese 4 afuera para que no me joda. Y esto es lo que tengo que hacer. Esa X puedo poner acá adelante para que no me maree todo por decir. Ahí está. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo voy a integrar esta expresión? Porque necesito la integral de esta parte que tengo acá. Puedo hacer en un cálculo auxiliar o puedo hacer directamente ahí, como quieran. Como sé que no estamos tan bien porque no sé qué estaban haciendo alguna vez en sus vidas en cálculo 1, entonces vamos a hacer otra vez uno a uno. Bueno, ¿cómo voy a integrar esto? Si miro y digo, por ejemplo, voy a hacer por partes, digo. Pero acuérdense que por partes me decía que la d corta, no tiene que ser más complicada que la expresión original. Y si yo pongo db es igual a e a la x al cuadrado, no es más fácil. No me permite eso. Entonces, el primer procedimiento que sabemos que inclusive podemos ir haciendo así como si fuera un caso de factorización, después de las integrales inmediatas venía la por sustitución. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, puedo hacer por sustitución, ¿verdad? Entonces pruebo. Si tomo u a x, entonces yo derivo y me da 1. Y yo necesito e a la x al cuadrado, no me reproduce. Si yo tomo aquí x al cuadrado y derivo, me va a dar 2x de x. Y yo miro y veo que tengo una x de x acá. Entonces ya sé que entonces este es un por sustitución. Y a quién tomo como u, y tomo como u a x al cuadrado. X al cuadrado. Así. Y derivamos entonces esto, ¿y qué me va a quedar? Si derivo, entonces me va a dar de u es igual a 2x de x. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito x de x, y este 2 entonces vamos a tener que sacar de ahí. Sacar de ahí en el sentido bien. Entonces se convierte en ¿qué? Se convierte en de u sobre 2. Hay gente que hace directamente, introduce todo así, depende de cómo les haya explicado alguna vez sus profes de cálculo. Y ahí entonces tengo x de x, que es lo que yo necesitaba. Acá está x de x, acá está x de x. Y ahí entonces reemplazo. ¿Qué voy a tener? Puedo sacar un medio afuera. Entonces voy a decir un medio. ¿Y qué tengo? Y tengo otra vez la integral. Integral. Está muy lenta mi máquina, no sé qué le pasa. Y ahí entonces, ¿qué tengo? Tengo x de x, que es de u. Y x al cuadrado, ¿cuánto es? Es u. Entonces lo que tengo en verdad va a ser e elevado a la u por de u. Ahí está. Entonces fíjense, e a la u, ¿por qué? Porque e a la x cuadrado es u. Y x de x, ¿quién es? X de x es de u. Y ese 2 que ya sacamos afuera. Y ahí entonces tenemos que es un medio de cuánto. Y ahí cuánto es. ¿Cuánto es la integral de e a la u? Y es otra vez e a la u. Entonces tengo e a la u. No vamos a poner más c porque tenemos ya esa c que nos está esperando allá. Y esto escribimos otra vez de la forma como yo necesito originalmente. Así.
Entonces tengo e a la, y ahí x al cuadrado. X al cuadrado. Y este entonces es el resultado para nuestra integral. Voy otra vez acá. ¿Qué hacemos? Esto se mantiene igual. No le hicimos nada a esto. Entonces copiamos igual. Es igual a, y acá me dice 4. Yo tengo acá un medio. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a ponerle nomás ahí para que se acuerden después. 4 sobre 2. Así. ¿Y cuánto es la integral de esta expresión? Y es esto que tenemos, que e a la x al cuadrado. E a la x al cuadrado. Así. Este voy a sacar porque puse doble. E a la x al cuadrado. X al cuadrado. Más c. Más c. Ahí está. Y ahora entonces ya no tengo más nada para hacer. Solamente ya limpiar mi i. Limpiar mi i, ¿qué significa? Que puedo sacar y que se quede sola la i. Entonces acá le vamos a poner 2, porque ese es igual a 2, así. ¿Qué hago ahí? Si yo quiero la i, entonces dividimos todo entre e a la x al cuadrado. Pueden hacer como quieran. Yo les voy a mostrar así que ya hicimos varias veces, inclusive así. ¿Qué es lo que hago? Y entonces dividimos por un factor todos los miembros porque tengo que es una ecuación. Así, así. Ahí está. Y entonces dividimos todos entre e a la x al cuadrado. E x cuadrado. Así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y estamos dividiendo. ¿Por cuánto? Por ese factor. Porque yo sé que es ese factor porque yo necesito que la i se quede sola. Ahí. Acá abajo. Y también aquí. A todos le afecta. Y ese también le afecta de un modo particular porque no va a poder ser, no va a poder ser absorbido por esto. Bueno, entonces si simplifico, acá ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar entonces i es igual a. Y ahí puedo simplificar también este con este y me va a dar solamente 2 más c. Y ahí lo que puedo hacer es llevar arriba esta e a la x al cuadrado con exponente negativo. ¿Para qué? Para que no tenga ninguna fracción rara por ahí. Elevado a la menos x al cuadrado. X al cuadrado. Y esa entonces es mi primitiva. Ahí está. Ahí está. Profe, ¿por qué la C no pudo absorber esa división? Porque la x no absorbe la c. La c solo absorbe constantes, solo absorbe números. En este caso nosotros tenemos una expresión algebraica. Por eso. Ahí está. La C solo absorbe si yo tenía un 2 o un 3 o un -5 o lo que sea. Solamente absorbe número, una constante, una expresión algebraica no. Bueno, entonces, ¿cuál es mi resultado? Me decía, y es igual a 2 más C por E a la menos X al cuadrado. Entonces ahí verifico que ese es el resultado. A ver, ¿qué más dicen? ¿Por qué deja, que deja de, que de, no sé si es una pregunta o una afirmación ese chat. Bueno, entonces ya está, ya está. A ver qué dice en el chat. Es una afirmación. Gracias, gracias. JMDI, no sé qué. Bueno, entonces está ahí. Vamos a hacer el siguiente. Y vamos a ir entendiendo con los otros ejercicios también. Ahí está el cálculo auxiliar. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, entonces, desesperadamente, es dejar de la forma que necesitamos aquí. Bueno, a ver qué dice el siguiente. Acá hay alguien que entiende mucho ecuaciones diferenciales. Bueno, a ver, entonces yo miro aquí la expresión que necesito, que es esta. Entonces miramos y vamos a ver qué podemos hacer de esta expresión que tenemos ahí originalmente. Ahí está. Bueno, entonces miro y como yo me doy cuenta, y fíjense que esta i, por ejemplo, está sola. Después acá tengo una x, entonces yo digo, a ver, yo necesito de i sobre de x. Esta x puedo hacer que divida a todos.
y puedo reescribir de la forma como necesito en la estructura que tengo. Entonces, hacemos eso. Bueno, paz, paz. Ok, entonces, ¿qué hago con esta expresión? Traigo acá y miro y me molesta esa X que está acá, porque acuérdense que diferencial y con diferencial X tienen que quedarme como una constante en 1 aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que reescribir esta ecuación en el sentido de la estructura y también saneando ya de la forma como yo necesito. ¿Qué necesito también en la primera parte, en el primer miembro? Necesito esta i que tengo acá. Entonces, fíjense que esta i que tengo aquí podría ya traer entonces en el primer miembro. Entonces, hacemos eso. Escribo ese ahí otra vez, que es la original, y acá. ¿Qué hacemos? Sacamos entonces esta x de aquí y puedo traer este con negativo a la i, así, y entonces esto se va todo acá, así. Pero no me tengo que olvidar de que esa x pasa dividiendo a todos. Pueden hacer ustedes otra vez a mano o como quieran porque acuérdense que esa x le afecta a todos. Acá puedo poner solamente una raya, por ejemplo, y me va a indicar lo mismo, pero le voy a poner yo así, para que se acuerden después de dónde salió. Ahí ya no voy a poder hacer. Entonces tengo que hacer sí o sí de a uno. Este ya no me lee. Entonces voy a hacer así. Estos todos entonces van a estar divididos por x. ¿Por qué eso? Porque esa x que estaba acá multiplicando ahora va a dividir. Qué pesado que es este. Pues es completo. Me le voy a sacar así. Pesado. Entonces, ¿qué tengo? Menos i menos 1 sobre x. Que puedo poner también así, menos 1 sobre x. Inclusive ahí fíjense cómo veo perfectamente quién va a ser p de x. ¿Es igual a cuánto? Es igual a x al cubo, así, acá x al cubo, sobre x, más 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, sobre x, menos 2x sobre x. 2x sobre x. Y ahí tengo entonces, fíjense lo que hice. Entonces, esta x que estaba multiplicando pasa a dividir a todos. Por eso es que tengo acá, este negativo viene porque la y era positivo y traje al primer miembro con signo cambiado. Entonces, todos ya están divididos entre x. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí hacemos nuestra simplificación de la segunda parte que necesito hacer eso sí o sí. Entonces, ¿cuánto voy a tener acá? Y acá voy a tener solamente x al cuadrado. Ya dividimos ese x con el otro. Entonces me queda solamente x al cuadrado. ¿Acá qué me queda? Y acá me queda 3x. 3x. Completo de esto. Y aquí, ¿cuánto me queda? Y acá me va a quedar menos 2. Menos 2. Así. A ver, x cuadrado. Este me queda x y acá me queda 2. Ahí está. Bueno, y ahí entonces, fíjense, diferencial y diferencial x ya está aquí. P de x ya está acá, menos 1 sobre x por y. Y la q de x, entonces, toda esta expresión que tengo acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y ahí puedo entonces ahora hacer mi llave, esa que les había mostrado para que pueda sacar P de x y Q de x ya con sus valores tal cual como necesito. Entonces, hacemos así. P de x, entonces va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre x. Así. Y Q de x es igual a ¿cuánto? Y toda esa expresión que tenemos ahí, que es x al cuadrado, más 3x menos 2. Ahí está. Entonces ahí ya tenemos lo que necesitamos para hacer nuestros cálculos auxiliares. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Y ahora necesito desesperadamente mi factor integrante. Entonces nos vamos y buscamos factor integrante, que era esto. Este es factor integrante. Voy a llevar allí, acá. Y entonces,
Q de X igual a tanto, tanto. ¿Cuánto vale ahora esto? Y esto me dice que vale menos 1 sobre X. Así. Eso es lo que tengo. Entonces, ¿cuánto es la integral de S? Y la integral de 1 sobre X es logaritmo natural. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Menos logaritmo natural de X. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo pasar ese negativo como es igual al logaritmo de X a la menos 1. Voy a hacerlo así para que se den cuenta. Entonces tengo E es igual a logaritmo natural de X a la menos 1. X a la menos 1. Así. Es igual. ¿Y cuánto es igual este? Y acuérdense que si yo tengo E elevado a la logaritmo natural, directamente me va a dar el argumento que le corresponde al logaritmo natural. O sea, voy a tener que es igual a X a la menos 1. ¿Y esto a qué es igual otra vez? Si yo voy a necesitar, entonces igual a 1 sobre X. Entonces, ese es mi factor integrante. 1 sobre X. Bueno, entonces ya tenemos P de X, Q de X, ya tengo mi factor integrante. Ahora, entonces, vamos a escribir nuestra expresión para la primitiva. Que me decía cuánto. Esta expresión que tengo acá. Entonces, primer paso, mirar la estructura, sacar P de X, Q de X. Segundo paso, buscar mi factor integrante. Tercer paso, ya viene a ser escribir la primitiva, cómo va a ser, y a partir de ahí entonces vamos resolviendo lo que necesitamos resolver. Bueno, entonces tengo así. Voy a reescribir acá abajo para reemplazar con los valores que ya tengo. Le saco su negrita porque no es resultado. Y entonces me dice, y por e a la integral de p de x. ¿Y cuánto me sale? Y es esta expresión mu de x, o que es igual a e a la tanto, 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 que es entonces esta partecita. Aquí llevamos esto y dejamos ahí. Así. Después, toda esta expresión también es igual a 1 sobre x. Le pico. A ver, le saco esto y ahí está. Ahí está. Y q de x es toda esta expresión que tenemos ahí. Ponen un paréntesis porque si no se nos va a... Ahí está. Acá le voy a poner un paréntesis para indicar de que voy a multiplicar. Así. Hasta ahí. Ahí está. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a tener que dividir cada uno de estos por, o sea, entre x en este caso. No tocamos nada de la primera parte porque no hay nada para hacer ahí. Ahora vamos a preparar para poder integrar. Entonces, si hago este con este, ¿qué me va a quedar? Fíjense, voy a sacar todo esto de aquí. Y empezamos a dividir. Acá va a ser ¿cuánto? El primero, en este caso va a ser x cuadrado dividido x me va a dar x. Más 3x dividido x me da 3. Menos 2 dividido x y me va a dar 2 sobre x. Así. Voy a sacarle este paréntesis porque no voy a poder hacer como yo quiero. Ahí le vamos a poner entonces más y ahí se me convierte así. Y esto vamos a introducir en un paréntesis. Esta parte. Ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, ecuación, me voy a buscar mi expresión. Ahí está. Necesito paréntesis. Ahí está el paréntesis. Y ahí entonces ya puedo resolver mi integral. Y fíjense que es una integral inmediata. Entonces no hay nada para hacer. Integrar cada uno en su lugar y ya está. Entonces tengo y por 1 sobre x, 1 sobre x es igual a. Y ahí integramos. ¿Cuánto es la integral de x? De x y me va a dar x cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Más 3x
menos 2 logaritmo natural de x más c. Ahí está. Ese es mi resultado ya final. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora necesitamos sacar esa 1 de x de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a tener que multiplicar todo por x. ¿Qué significa eso? Que voy a tener x acá, x así, sustantivamente y chao. Bueno, entonces x cuadrado más 3x menos 2 logaritmo natural más tanto. Acá también puedo, por ejemplo, inclusive fíjense qué puedo hacer. Puedo decir que voy a buscar mínimo. Entonces, si busco mínimo, voy a ponerle acá, que voy a buscar mínimo como un múltiplo. ¿Y cuánto es mi mínimo como un múltiplo? En este caso yo puedo decir que es 2x. ¿Para qué? Para que pueda eliminar esta x que tengo acá. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Y como resultado entonces voy a tener así. Fíjense. 2x dividido x me queda 2. 2 por y, 2y. Es igual a 2x dividido x me da x. Por x al cuadrado me da x al cubo. X al cubo. Más 2x dividido 1 me da 2x. Por 3x, 3 por 2, 6. X al cuadrado. X al cuadrado. Así. Menos. Y ahí tengo 2 logaritmos de x. O sea, voy a decir 2x dividido 1. Me queda 2x. Por 2 logaritmos de x, entonces me va a quedar 4x logaritmo de x. Así. Más. Y ahí, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo hago 2x dividido 1, me va a quedar 2x por c. Y la c le absorbe al 2, pero no a la x. Entonces voy a decir c por 2 o 2 por c y me va a dar solamente c. Y la x que tiene que aparecer ahí. Y esta es mi primitiva. Esa es mi primitiva. Entonces vamos a poner en negrita y en amarillo. Ahí está. A ver nuestro resultado que nos dice. Ahí tenemos. 2y es igual a x cubo más 6x cuadrado menos 4x logaritmo más cx. Tal cual. A ver qué dicen en el chat. Entonces, en resumen, es dejar como la forma y luego hacer mecánicamente el resto. Sí, señorcito. Es resolver todo lo que tenés que resolver y después ya es meterle mano. Mano libre, mano limpia. Bueno, ¿van entendiendo esto? Chiquis, chiques. Sí, profe. Es fácil, es fácil. Eso sí les puedo asegurar. Bueno, vamos a hacer uno. Este está interesante. Entonces vamos a hacer esto. Espero que tengan sus cuadernos ahí, que estén resolviendo ustedes también conmigo. A ver qué dice. Super, ok. Gracias, gracias. Ok, ok. Bueno, entonces miro acá y me jode este x menos 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que mi forma tiene que ser solamente de y sobre de x. Entonces, inclusive ya les mostré también qué hacer si yo necesito esa y veo que está en el otro lado. Entonces llevamos al primer miembro con signo cambiado. Entonces, eso es lo que voy a hacer siempre también. Tengo esto, miro mi expresión original, traigo acá, traigo aquí, y entonces veo cómo limpiar esto en el sentido de dejar de la forma como yo necesito. Fíjense, acá diferencial y sobre diferencial x está aquí. Yo necesito que esto sea 1, entonces vamos a tener que dividir toda la expresión entre x menos 2. Necesito una y acá, entonces esa y que tengo aquí voy a traer al primer miembro. Entonces voy a colocar uno más aquí para poder ya empezar a hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Necesito entonces esta y del otro lado. Entonces va a ser menos y. Así. Y sacamos esto de aquí. ¿Qué hago acá? Y ahora puedo dividir entonces todo entre x menos 2. Inclusive acá les voy a dejar así para que se pueda ver mejor ahí. Que voy a dividir todos entre x menos 2. Entonces voy a hacer así. Así. Ahí. Y acá entonces voy a dividir esto entre 1 menos x cuadrado. Se ve mucho mejor cuando no pongo debajo de la y pongo acá un 1. 1 dividido
toda esa expresión que tengo ahí. Y a ver si me da todavía así. Ahí está. Perfecto. Ahí. Y también voy a dividir toda esta expresión entre x menos 2. O por lo menos esto nada más. Ahí a ver, qué pesado que es. Voy a tener que... Nada. Casi me vino una palabra así muy obscena. Yo no hablo así. Qué pesado que es esto. A ver, ven que cuando hago hasta ahí, me jode. Bueno, ahí está. Vamos a hacer ahí. Vamos a meterle, vamos a meterle. Dale que. Vos podés, vos podés. Bueno, entonces aquí me dice 2x menos 2, así. Y acá entonces va a ser x menos 2. Esto es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué pasó? Este x menos 2 sacamos ya de ahí porque acá tenía que me va a dar 1. Y después entonces menos y me dice entonces menos, pero acuérdense que esto habíamos dividido, entonces tiene que estar acá también. Y está dividiendo x menos 2. Y de la otra parte también con más razón. Y ahí entonces ya podemos expresar nuestro resultado final. ¿Qué voy a poder hacer ahí? Voy a poder simplificar el segundo miembro. Los otros se queda igual, no hay nada para hacer. Si simplifico este con este, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá un cuadrado. Así. Entonces ya solamente esta expresión que tengo aquí. A ver si puedo copiar. Porque está Argel este. A ver ahí. Así como es lindo, es Argel. Los lindos y las lindas son argeles. ¿Por qué? Porque son lindos y lindas, pues. Entonces te joden la... No, no les pasó nunca eso. Saco esto de acá porque me está por matar. Entonces va a ser 2x menos 2. X menos 2. Ahí está. Bueno, entonces ya puedo identificar ahí quién es P y quién es X también. Entonces sacamos ya para no tener nunca más problemas más adelante. Entonces sacamos nuestra llavecita. Entonces tengo P de X es igual a menos 1 sobre X menos 2. Uno sobre X menos 2. Ahí está. Y vamos a hacer también para Q de X. Un ratito voy a llevar en la segunda hoja porque ahí ya me jode. Ya. La voy a llevar allá. Y ya me olvido de toda esa historia. Acá quiero ponerle y no puedo bajar. A ver qué le pasa a esto. Ahí está. Q de X. Entonces es igual a... Ah, ahí está. Aquí voy a llevar este que tengo acá. Este es Q de X. No. No. 2 por X menos 2 al cuadrado. ¿Qué archivo? Entonces, X menos 2 al cuadrado. Ven a ver cuál es mamá de hacer una fórmula de lleva. Ahí está. Bueno, ahora entonces necesito mi factor integrante. Entonces voy a buscar mi factor integrante rápidamente. Y mi factor integrante es esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí. La vez pasada no le jodí en el examen con factor integrante, pero este vez ya puedo poner mi, después tanto que le jodí, por lo visto a algunos le quedó. Y bueno, entonces va a ser P de X es toda esta historia que tenemos aquí. Entonces voy a copiar. Esto nada más yo necesito aquí. Así. Y ahí entonces hacemos nuestra integral. Es igual. E elevado a la. E elevado a la. Menos. Y ahí me queda, tengo un lineal. Si hago por sustitución, entonces voy a tomar como ux menos 2 y si derivo me va a quedar u. Entonces va a ser de u sobre u y es logaritmo natural de x menos 2. Pueden después hacer por sustitución sin problema ustedes.
es igual a elevado a la logaritmo natural, y ahí vamos a llevar este negativo como exponente para que pueda bajar bien después. X menos 2 elevado a la menos 1. Y ahí entonces, ¿qué tenemos? Que si yo tengo e elevado a la logaritmo, me va a dar el argumento como resultado. Entonces, ¿qué tengo? Y voy a tener entonces el argumento que es x menos 2 elevado a la menos 1. ¿Qué significa para nosotros? 1 sobre x menos 2. X menos 2. Ahí está. Ese es entonces nuestro factor integrante. X menos 2. 1 sobre x menos 2. Y ahora entonces vamos a formar nuestra primitiva. Nuestra primitiva está por aquí. Llevamos ahí. Y miramos para reemplazar. Así. Aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a reemplazar lo que ya tenemos como conocidos para resolver después. Entonces me dice, y por e elevado a la tanto es toda esta expresión. Entonces vamos a copiar esto completo. Ya tengo hambre, que van a cenar ustedes, por ejemplo. Ustedes no cenan. Nada, ¿verdad? Así. Y Q de X, fíjense, Q de X tengo aquí. Es esto. Entonces copiamos y traemos aquí. Ahí está. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que aquí puedo simplificar. Entonces voy a hacer eso. El primer miembro ya no hay nada para hacer por el momento. Entonces, si simplifico este cuadrado con este x cuadrado, me va a quedar solo x menos 2. Entonces, puedo llevar ese 2 afuera. Y acá, entonces, voy a tener así. A ver, ¿cómo le voy a sacar de aquí? Porque me quiere... Este es x menos 2. X menos 2. Así. X menos 2 solamente es. Fíjense. 2 ya sacamos afuera. X menos 2 al cuadrado dividimos con x al cuadrado. Y ahí hacemos nuestra integral rápidamente. Es una integral inmediata, entonces no tenemos problema. Vamos a hacerla así. Y acá entonces, en vez de esto, a ver si voy a poder escribir. Ahí está. Voy a poder escribir. Entonces, si pongo en un paréntesis, un ratito, necesito un paréntesis así porque ese 2 le va a multiplicar a los dos miembros y no me voy a olvidar. Ahí. Entonces, la integral de este x es x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Así. X al cuadrado sobre 2. Y menos, ¿cuánto? Menos 2x. Ahí tengo. Y ahí entonces ya voy a poder hacer cosas más simples, que es, por ejemplo, simplificar. Simplificar esto que tengo acá. 2 con 2 se va a ir, entonces me va a quedar solamente 2x cuadrado. Aquí, 2x al cuadrado. Voy a sacar esto. Este x cuadrado necesito este. Y entonces todo esto es x al cuadrado. Así. Menos, más por menos, menos, 2 por 2, 4x. Ahí está. Profe, tu 2 no se simplificaba con tu 2 y queda Sí, x al cuadrado nada más. ahí está mi amor. Ah. Ahí ya está. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya tenemos entonces x cuadrado menos 4x. Acá 4. Ahí está. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué podría hacer aquí? Como yo necesito, si se fijan en el resultado, fíjense, me dice x menos 2 al cubo más x menos 2, entonces necesito en algún lado hacer que ese x menos 2 me quede. Y acá si se fijan ustedes, ¿qué puedo hacer? Puedo completar cuadrado de un
cuadrados. Completación de cuadrados que le decimos, que ya hicimos alguna vez. Y que ustedes ya habrán hecho mucho alguna vez también. Bueno, si quiero completar cuadrados de este, fíjense, entonces voy a tener que hacer acá más. ¿Y qué va a hacer? La mitad de este al cuadrado. ¿Cuánto es 4 dividido 2? Es 2. Y elevo al cuadrado ese. 2 por 2, 4. Y aquí cuando sumo ese 4, entonces tengo que restar 4 para que no varíe la expresión original. Y fíjense que aquí, en esta parte, entonces ya tengo el cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto. Y este puedo, por ejemplo, también agrupar acá. Y después va a desaparecer la c porque c menos una constante es, es otra constante. Y ahí entonces escribo esta expresión que tengo acá. ¿Qué va a ser? Esto no le hicimos nada. Entonces se queda así. Es igual a. Y acá entonces tengo mi cuadrado del binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué voy a tener? Y vamos a buscarle la raíz. Profe, La raíz. ¿Cuánto es la raíz de este? Es x profe, menos 2 al cuadrado. profe. ¿Sí? Vos ahí en x al cuadrado menos 4x más 4, ahí solamente le hiciste una, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama? Completar cuadrados. Utilizaste una expresión o algo para poder colocarle ese 4 ahí, ¿verdad? No utilicé una expresión. Estoy usando un método que se llama completar cuadrados. Ah, ok. Más c menos 4, si tengo que es una constante y le resto, o sea, va a ser otra vez otra constante. O sea, es completar cuadrado. Ya hicimos alguna vez, 2 veces me parece que ya hicimos esto. Así que no Sí, sé me por qué me... recuerdo solamente que te pregunté nada más, profe. Sí, completación de cuadrados, así se le dice. Completar cuadrados o completación de cuadrados. Bueno, entonces fíjense acá. ¿Qué voy a hacer? Y acá entonces ya voy a poder limpiar mi expresión. ¿Y cómo limpio? Acá ahora x menos 2 está eh, dividiendo. Entonces, ¿qué va a pasar a hacer el segundo lado? El segundo, el segundo miembro va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar entonces así. A ver si me entienden lo que les estoy diciendo. Ojalá, ojalá. ¿Qué es lo que yo quiero entonces? Quiero esta x menos 2 eliminar de acá. Si está aquí dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Y fíjense lo que va a ocurrir. Si pasa este x menos 2, este x menos 2 multiplicando, entonces yo tengo la misma base que es x menos 2 ahí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y entonces esto me va a convertir en x al cubo. Más, y mi c que va a ser ¿cuánto? X menos 2. ¿Por qué x menos 2? Porque este x menos 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar a los dos. Entonces, si le multiplica x menos 2 al cuadrado, me queda en cubo. Y si multiplica x menos 2, entonces se va a quedar ahí porque ya dijimos que esto no absorbe. Vamos a mirar cuánto nuestro resultado, porque acá también podríamos hacer una distributiva, pero no sé si está así el resultado. Vamos a mirar. Aquí está. X menos 2 al cubo más c, x menos 2. Y ahí nos queda tal cual como necesitábamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí ya está. Ahí está mi amarillo. Bueno, ¿entienden esto, chicos y chicas? ¿Entienden? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, y entonces ya nos quedamos acá porque los otros son fáciles, no hay nada raro aquí que pueda joderme la existencia. Ya les Profe, dije, ya les dije que la tarea, ya les puse lo ahí en el cosito, la plataforma, que van a hacer estos 5 que tienen acá. Sí, escucho. todas las ecuaciones lineales, o sea, que son ecuaciones diferenciales, se pueden hacer con esta fórmula nomás, con Mm, esta forma. Si tiene la estructura que dice el ejercicio, o sea, tiene que tener esta forma, esta forma. Esta sí tiene que ser, así tiene que estar escrita tu ecuación diferencial para que puedas usar de esa forma.
Bueno, otra consulta, a ver qué dicen en el chat. Son convenientes en esa ocasión, van a hacer que se vea como la forma. Sí, ustedes así como les dije, si encuentran, por ejemplo, la primera parte cuando estábamos jugando con esto de y sobre de x y de x llevamos al otro lado y así sucesivamente, algunas ya van a poder hacerse con esta forma. ¿Por qué? Porque van a poder, así como les digo, siempre limpiar la estructura para que se quede de esa forma. Ya podrían estar mirando, por ahí si quieren mirar, no, no creo que quieran irse otra vez hacia atrás. Bueno, otra consulta, chiquis, así ya les voy dejando. ¿No? ¿No consulta? No, Bueno, Profe, profe, anda nomás cena. hagan sus... hagan Su cena. su cena, hagan sus ejercicios, practiquen, practiquen, por favor, les pido, eso nomás. Y ya no estén así pendientes de otra gente que tiene que hacer y demás. Les tiene que dar vergüenza, no sé cómo es eso. Yo también Profe, así, una consulta. muchas veces ya les dije, yo también estoy estudiando, pero yo no estoy colgado de nadie para que me muestren nada. De última, si no puedo, entonces, sí, decime, chica. Todos los ejercicios de ese es para el trabajo. Sí, los 5 que tienen acá en el Ok, último. Los ok. 5 últimos. Sí, señorita. O señora. 5. Se dice que son. Señorita, por favor, profe. Bueno, señorita, muriquita, eres tira hondita. Mm, Bueno, esto que están acá, traten de hacer y traten de hacer con tiempo. Cualquier cosa me avisan para que les ayuden. O entre ustedes mismos se ayudan también. Eso es muy lindo porque cuando hay solidaridad en tiempo y forma. Bueno, nos vemos chicos en 8 días más. Cuídense mucho. Está muy fea la situación. Cuídense, cuídense, por favor. Y buen descanso. Chau, chau. igualmente, profe. Gracias, Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao, Igualmente, profe. cuídense, Chao, chao. cuídense, chiquis, chiques. Chau, chau, chau.